Bueno, hasta la sesión pasada, lo que habíamos hecho nosotros era crear una clase alumno con sus atributos, número de cuenta, nombre, calificación y un par de constructores, un constructor vacío, aquí por cierto se me olvidó quitarle los puntos, donde inicializa la calificación a 0, y otro constructor por si lo requerimos, donde se manda de una vez los 3 atributos para que sean llenados. ¿Okay? Asimismo, pues tenemos sus propios getters y setters de cada una de las propiedades, ¿no? Aquí está el get del número de cuenta y el set del número de cuenta, el get del nombre, el set del nombre, y el get de calificación y el set de calificación. El único método que tenía esta clase hasta el momento era simplemente uno llamado toString, que mandaba los 3 atributos como regreso en una sola cadena, ¿no? Aquí estamos concatenando los 3 atributos en una sola cadena. El último atributo, que es calificación, al ser numérico, que tenemos que hacer es una conversión string. ¿Ok? Recordando que las clases en este tipo de estructuras nos están permitiendo manejar tipos de datos distintos, ¿no? A diferencia de cuando teníamos, por ejemplo, un arreglo string, donde todos tenían que ser string, aquí las clases nos están permitiendo manejar distintos tipos de datos en una sola estructura, encapsulándolas, ¿no? Y bueno, teniendo en este caso solo un método que nos da la información del propio alumno. Lo que hicimos, por lo tanto, ya teniendo esta clase, era hacer un programa que pidiera los 10 alumnos, pidiera 10 alumnos y los llenara, ¿no? Para eso lo que hicimos fue crear un arreglo de alumnos, aquí está, que se llamó, el arreglo se llama grupo 1, lo creamos de 5 localidades y hicimos una reflexión aquí de que en realidad era un arreglo de referencias, ¿no? Cuando ustedes están declarando por primera vez aquí su arreglo, cada una de las localidades del arreglo está apuntando a nada, pero tiene la capacidad de apuntar a un objeto de tipo alumno. ¿Ok? Eso es lo que estamos creando hasta aquí. Estamos creando una estructura de datos que es un arreglo, pero es un arreglo de apuntadores que pudieran apuntar a objetos de tipo alumno. ¿Ok? Ahora, lo que hicimos, por lo tanto, es crear los objetos para que pudieran apuntar cada uno de las localidades del arreglo, apunten a esos objetos. Es decir, que apunten a los alumnos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacíamos? En un for, íbamos a hacer 5 veces algo. ¿Qué íbamos a hacer 5 veces? Pues íbamos a crear el alumno. Una vez creado el alumno, asignábamos el objeto a una primera localidad, que sería la localidad 0, de acuerdo al valor del contador que tenemos aquí. Le pedíamos al usuario que nos diera el número de cuenta, el nombre y la calificación, y en ese objeto que acabamos de crear, que ahora esa localidad apunta a ese objeto, le poníamos su número de cuenta, su nombre y su calificación. ¿Ok? Finalmente, al haber pasado o contado del 1 al 4, pues ya hubiéramos llenado las 4 localidades del arreglo, creando 5 objetos de tipo alumno y llenándolos de acuerdo a la información que nos haya dado el usuario. Lo que hicimos al final fue imprimirlos, usando en cada uno de ellos el método toString. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto mismo. Déjenme, voy a pasar yo al pizarrón para que lo veamos gráficamente, para que podamos pasar ya a empezar a hacer las operaciones de alta, sobre todo. Y vamos a ver cómo es la similitud al programa que ya habíamos hecho nosotros del sistema de altas, bajas y cambios
usando un arreglo de string, si se acuerdan de este, ¿no? Donde tenemos nuestro arreglo string, donde tenemos nuestro index, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo podemos ir migrando nuestro programa a objetos. A ver, me comentan una duda del IDE. ¿Qué duda, chavos? ¿Qué duda? A ver si la puedo. Sí, no tanto de de usar el debug, no, me sale un mensaje de cannot to VM connect, algo así, y no me deja, popularlo. Mm, lo que puedes hacer es compartirnos la pantalla tantito. Ah, es que estoy desde mi celular, pero ahorita. Si quiere, ya al final de la clase para no tenerlo ahorita. Ok, sí, para ver qué es, ¿no? Ok, gracias. Puede ser permisos o algo así también. Por ahí, cuando no te deja de buguear, puede ser permisos. Pero bueno, se habría que ver muy bien. Al rato lo checamos. Bueno, entonces, tenemos, como les digo, tenemos ya nuestra clase bien hecha. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en vez de pedir los 10 números, vamos a ir pidiendo uno por uno bajo demanda. Ujú. Es decir, vamos a ver cómo hacer la función de agregar, que ya hemos hecho nosotros con el arreglo string. Pero antes de eso, quiero explicar nuevamente lo que estamos haciendo a nivel de memoria. Entonces, déjenme pasar entonces al pizarrón. Lo que creo que voy a tener que quitarlo de la playa, como es blanco, no nos va a dejar ver, ¿no? Entonces aguántenme tantito. Listo, entonces vamos a ver el esquema del pizarrón. Para empezar nuevamente, ¿no? Acuérdense que ahora estamos encapsulando toda la información en lo que llamamos una clase. Ahí está. En una clase llamada alumno, ¿ok? Y estamos guardando la información del número de cuenta, nombre y calificación en esta estructura. Adicionalmente tenemos por ahí un método toString, ¿ok? Bueno, nosotros cada vez que usamos la palabra new de esta clase, lo que hacemos es crear un objeto. Un objeto que va a contener sus 3 atributos y va a tener la capacidad de convertir a toString. Entonces creamos el objeto que tiene sus 3 atributos: número de cuenta, nombre y calificación. Depende del constructor que estemos usando, vamos a iniciar el objeto vacío con el 0 aquí, o si usamos el constructor que ya le da información, pues ya va a tener información aquí, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el número de cuenta a 10, Juan 10, por ejemplo. ¿Ok? Entonces depende del constructor que usemos con el new, entonces vamos a ir creando objetos. Entonces, aquí uso un new, a partir de la clase creo un objeto. Si uso otro new, voy a crear otro objeto igual con las 3 casillas
número de cuenta, nombre y calificación. ¿Ok? Y ya dependerá el tipo de constructor nuevamente si le metemos información o no le metemos información. Entonces, acuérdense, cada vez que usamos la palabra new, new alumno, y depende del constructor que usemos, estamos creando un objeto a partir de la clase, que es el tipo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan ya hasta este momento? Será la última vez que lo repasamos. Entonces, término. Hablando de conceptos, esta es la clase, que es el molde. En el molde definimos los atributos y los métodos. Aquí acuérdense que estoy poniendo la visibilidad que tiene, todos son públicos. A partir de yo haber declarado ya una clase del tipo, es como si yo hubiera creado mi tipo de dato y ya me permite construir o crear estructuras de dato similares a la clase. Cada vez que yo creo con la palabra new, voy al método constructor y depende de lo que me requiere el método constructor, va a crear el objeto. Lo puede crear vacío, como es en este caso, o lo puede crear con datos usando el otro constructor que hicimos nosotros. Depende de lo que ustedes hayan definido en sus métodos constructores. ¿Ok? Eso aplica pues para cualquier clase que ustedes quieran hacer o crear, ¿no? Pueden crear, por ejemplo, una clase profesores con su número de empleado, nombre, materia, por ejemplo. ¿Sí? O producto, ID de producto, nombre del producto, precio del producto, existencias del producto. ¿Okay? Y algún método, ¿no? Como puede ser toString o ya depende lo que ustedes quieran con sus métodos. Pero lo importante es que cada vez que usan la palabra new se está creando el objeto. Cuando yo solamente declaro la variable del tipo, por ejemplo, alumno AL1, punto y coma, lo único que estamos creando aquí es una referencia. Entonces, si yo tengo aquí AL1, es una referencia que puede apuntar a objetos de tipo alumno, pero en realidad todavía no apunta a ninguno. Para que yo haga que apunte a alguno, tengo que crearlo. Le decimos new alumno. En ese momento esta referencia va a crear, va a apuntar a lo que está del lado derecho, que es un nuevo alumno. Entonces en ese momento apuntaría, por ejemplo, aquí, a este nuevo alumno. ¿Ok? Entonces digamos que son dos cosas distintas. Esta es solamente la referencia hacia el objeto, pero en realidad el objeto es a donde apunta la referencia. Entonces, el objeto puede existir o va a existir mientras alguien está apuntando hacia él. Y como sabemos, puede apuntar más de una referencia hacia él. Entonces yo puedo tener por acá otra referencia que apunte al mismo objeto, AL2, por ejemplo. Y pueden estar apuntando las dos al mismo objeto. Entonces es importante saber que esto es solamente la referencia. ¿Dudas hasta aquí, chavos? ¿Sí? Entonces, última vez que lo repetimos. Mi clase, mis atributos, mis métodos. La clase es la definición, nada más, y el molde, donde declaro mis atributos, que son como variables o son las características de mi objeto, los atributos, y los métodos, que es el comportamiento que puede tener el alumno. En este caso, la clase. Cada vez que yo uso la palabra new, estoy creando objetos, un objeto. A este hecho de crear un objeto se le llama como instanciar, crear una instancia. Y yo me puedo referir a este objeto como una instancia de la clase alumno. ¿Ok? Y cuando yo esto lo traslado a código, estoy hablando que lo primero que creamos es una referencia, la cual va a apuntar a ese objeto.
Es importante, obviamente, que la referencia sea del mismo tipo del objeto que estamos creando. ¿Ok? Bajo este concepto de referencias, vamos ahora entonces a ver lo que estamos creando, pero con un arreglo. Cuando ustedes declaran un arreglo, por ejemplo, int x, dice new int 5, ¿qué estamos haciendo, chavos? Bueno, en primera x es solamente una referencia que va a apuntar a qué? Va a apuntar a un arreglo de tipo entero. ¿Ok? Entonces, esto solito, x, es algo que puede apuntar a un arreglo de tipo entero. Cuando le doy en new, en ese momento se crea el arreglo. Se crea un arreglo con 5 localidades de tipo entero. Entonces, lo que estamos haciendo es crear un arreglo con 5 localidades que se enumeran desde el 0 hasta el 4. ¿Ok? Y x es solamente el apuntador hacia él, hacia el arreglo. X es un apuntador de arreglos enteros. Puede apuntar a cualquier arreglo de tipo entero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo por acá declaro, por ejemplo, int y, ¿eso qué es? Es un apuntador que puede apuntar a arreglos de tipo entero, de una sola dimensión. Si yo digo entonces ahora que y es igual a x, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que a donde apunte x, quiero que también apunte y. Entonces, ¿qué hacemos? Que y apunte al mismo arreglo que x. Por lo tanto, yo no puedo decir que este es el arreglo ni este es el arreglo. Son solamente apuntadores hacia el arreglo. ¿Ok? Entonces, aquí también estamos hablando que cuando yo hablo de arreglos, el nombre del arreglo, entre comillas, el nombre del arreglo es una referencia solamente al arreglo. ¿Ok? Y yo necesito que alguien esté apuntando hacia ese arreglo para que exista. Si por algún motivo dejan de apuntar tanto X como Y hacia este arreglo, lo que va a pasar es que ese arreglo se destruye. Es decir, por ejemplo, si yo le pongo Y igual a null y X igual a null, ¿qué va a pasar? Y igual a null, pues ya no va a apuntar aquí. X igual a null ya no va a apuntar aquí. Y en ese momento, como nadie está apuntando hacia el arreglo va a desaparecer. ¿Ok? Entonces, las referencias también aplican para arreglos. Esto es una referencia que puede apuntar a arreglos enteros. Del lado derecho creo el arreglo y al hacer la asignación lo que estoy diciendo es simplemente que apunte hacia él. Teniendo yo ya la referencia, yo puedo acceder a cada una de las localidades del arreglo. Uso la referencia, entre corchetes pongo la localidad que quiero acceder y ya le puedo asignar algo, ¿no? ¿Ok? Entonces, con la referencia y con la localidad podemos hacer el acceso a cada una de sus localidades, como repaso de arreglos.